Alexis Moncayo mantiene un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Luego de que el fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, solicitó al juez Vladimir Jaya, encargado del caso Rebelión, que retire las medidas cautelares a favor de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, por supuestamente pedir asilo político a la Embajada de México, esta sede diplomática desmintió esta acusación y aclaró que no existe ninguna solicitud de un ecuatoriano para que se otorgue este beneficio. Horas antes, la prefecta Pavón ya había desmentido el supuesto pedido de asilo político en el cual sustenta el fiscal provincial su solicitud y aclaró que sigue trabajando por la provincia sin moverse a ningún lado. Siete de la mañana con 39 minutos. Es hora de darle la bienvenida y buenos días al doctor Freddy Ron. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cómo cayó ayer esta alerta que recibe la prefecta Paola Pavón y su defensa técnica, usted como abogado, tomando en cuenta una serie de elementos y antecedentes que yo los iba citando en el comentario hace unos minutos? El hecho de que se trata de una autoridad que está en funciones, que no se ha ido a ninguna parte, que porta un grisete a través del cual le monitorean sus movimientos, sus conversaciones, sus giras, sus recorridos, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegamos a este momento en que hay una alerta de que el fiscal quiere cambiarle las medidas a la prefecta, doctor? Buen día. A ver, bueno, primeramente hay que llegar a analizar cómo se realizan los petitorios ante las autoridades judiciales. El proceso penal tiene 3 etapas. En este caso, nosotros ya nos encontramos pasando la segunda. El presidente de la Corte Provincial tan solo podía llegar a conocer la audiencia preparatoria y de evaluación a juicio. En este momento, como ya se determinó un auto de llamamiento a juicio, ya no puede realizar otra diligencia judicial. Si lo hiciera, estaría muy probablemente adecuando su conducta a un tipo penal que también se establece dentro del Código Orgánico Integral Penal, que tendría que ver con un prevaricado. Es decir, doctor, que en este pedido del fiscal ya no puede ser acogido por el juez porque ya se superó esa etapa. Así de sencillo. Okay. Así es. Sumamente sencillo. Materia penal es lo más fácil de poder llegar a entender porque tiene reglas plenamente determinadas. Lo que sí nos llega a sorprender a nosotros es que esta documentación de un supuesto agente que ha tenido información de una fuente humana que no conocemos, porque la defensa tiene derecho a poder conocer las fuentes humanas, nos dicen que ha sido información de carácter reservada, aun cuando esa fase ya precluyó. No nos olvidemos que la ley nos permite 90 días para que una información sea de carácter reservado. Y también tenemos que llegar a entender que siempre las investigaciones, la investigación previa o la instrucción fiscal no puede ser reservada, solo las diligencias investigativas. En este caso, eso se hace en la etapa de la instrucción fiscal y ninguna de esa documentación fue anexada en el momento oportuno. Sin embargo, el señor fiscal hace actividad investigativa cuando ya está precluido los términos donde lo podía llegar a hacer. Es decir, esta información sería ilegal y por tanto ineficaz. Doctor, yo le decía hace un momento que en mi comentario argumentaba una serie de elementos y antecedentes. El hecho de que a través del grillete pueden monitorearle a la prefecta los movimientos que hace, a dónde va, etcétera. Eso a mí me hace creer como ciudadano que entonces ese artículo, ese famoso grillete no sirve, pues si no saben dónde está, qué hace, y tienen que inventarse estos informes falsos para sustentar las argumentaciones del fiscal, estamos ante una justicia que está manipulando varios elementos, ¿no? Ok. A ver, nosotros tenemos con la prefecta de Pichincha 3 medidas alternativas que se encuentran establecidas en la ley. La primera es la prohibición de salida del país. La segunda es la presentación periódica cada 8 días ante la autoridad competente. Que ha cumplido disciplinadamente, además. Así es. Y el tercero es la utilización de un dispositivo electrónico. Nosotros ya hemos solicitado al SNAI, a la Secretaría, lógicamente, que
realiza el control de estos dispositivos a fin de que nos puedan certificar en dónde existió estos movimientos para poder desmentir la información de una supuesta solicitud de asilo, lo que nunca ha llegado a pasar. No podemos llegar tampoco a olvidarnos de que estas medidas son totalmente legales y son proporcionales al hecho que se investiga. La presidenta de la Corte Provincial, actuando en justicia, actuando sobre lo que establece la ley, revocó las medidas cautelares que en este caso pesaban en contra de la prefecta Paola Pavón, que era la prisión preventiva. No sabemos realmente cuál es el objetivo de poder ser atemorizado todo un estado totalmente totalitario de una mujer de 37 años de edad. No sabemos efectivamente por qué tanta persecución hacia una persona que ha cumplido a cabalidad cada una de las medidas que le han sido impuestas, que ha cumplido igualmente su presentación ante el juez que realizó la audiencia preparatoria de juicio, porque también ha mandado certificar con la señorita secretaria del señor presidente de la Corte que la doctora Paola Pavón estuvo los 3 días compareciendo a un proceso. Y asimismo eso puede llegar a constar por varios de los medios de comunicación que desinforman lastimosamente a la ciudadanía. Estuve escuchando hace pocos minutos una tergiversación total de toda la información que ayer se dio por parte de la prefecta y asimismo de la documentación que nosotros pusimos en conocimiento de la ciudadanía. Es realmente curioso cómo los medios de comunicación no tienen ningún tipo de control para poder emitir cualquier tipo de información falsa que crea en toda la ciudadanía realmente un temor y hasta de alguna forma una incertidumbre. Y eso es lo que nosotros estamos dispuestos a aclarar en todo momento. La prefecta ayer en rueda de prensa manifestó que ella no ha emitido ningún pedido ni solicitud alguna a legación diplomática ni mexicana ni ninguna otra solicitando asilo. La propia Embajada de México, a través de su cuenta de Twitter, doctor Freddy Ron y amigos que nos ven y nos oyen, ha aclarado de que no existe ninguna solicitud. ¿Cómo queda la Fiscalía entonces ante la ciudadanía con este desmentido que no solo lo hace la prefecta, sino la propia Embajada de México? A mí me gustaría, señor Moncayo, que efectivamente se realizara esta audiencia con el objetivo de que se pueda caer en este fraude procesal que se comete ya por la Fiscalía General del Estado y por la Policía Nacional. Porque si la Embajada de México ha manifestado claramente de que no ha recibido ninguna solicitud de asilo, estaríamos de alguna forma engañando a la autoridad jurisdiccional a fin de que pueda llegar en detrimento de los intereses de una persona, de una ciudadana legítimamente establecida dentro del territorio ecuatoriano, de una persona que goza de las mismas garantías y de los mismos derechos igual que cualquier persona que se encuentra siendo investigada, que en todo momento se le encuentre intimidando, se le encuentre en todo momento hostigando y hasta llegaría a poner en conocimiento acerca de estas vigilancias y de estos seguimientos extrajudiciales. Nosotros vamos a tomar las acciones que correspondan con el objetivo de que se pueda dar un respeto irrestricto a los derechos de la doctora Paola Pavón en todo momento y que pare ya de una vez por todas estas mentiras que se hacen diariamente ante la ciudadanía. Como yo lo manifesté, si el señor fiscal consideraba que las medidas en este caso no estaban siendo cumplidas por parte de la doctora Paola Pavón, lo podía solicitar en el momento de la audiencia preparatoria de juicio. Pero no podemos llegar a inventarnos solicitudes de diligencias cuando el juez en este momento ya no sería competente para conocer otro tipo de diligencias judiciales ajenas a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que ya se realizó y ya se determinó el auto oral por parte del presidente. ¿Es legal que a la prefecta de Pichincha se le haga, usted acaba de decir, y yo también lo mencionaba en el comentario, estos seguimientos extrajudiciales? Recordemos que hubo un evento en mitad de la pandemia, mientras la prefecta estaba recorriendo algunos rincones de nuestra provincia. Ella se dio cuenta de que había un auto que estaba siguiéndole, ese auto llevaba placas adulteradas, eran 2 sujetos, que cuando la prefecta les encara, terminan huyendo del lugar.
¿Es legal eso, doctor? ¿Por qué no se investiga también ese tipo de actos irregulares que en este caso serían cometidos por las propias autoridades, ¿no? Por supuesto, tenemos un régimen totalitario que hace una utilización de todo el aparataje punitivo, del aparataje institucional de la policía para poder llegar a perseguir. Y todo esto tiene que ser investigado. Estamos ya diseñando una denuncia donde vamos a poner en conocimiento acerca de todos estos hechos y asimismo vamos a poner en conocimiento de organismos internacionales sobre este tipo de anomalías dentro de la justicia ecuatoriana. No es posible poder llegar a pensar de igual forma que las vigilancias extrajudiciales estén siendo realizadas por una subdirección nacional de la policía que ni siquiera sería la competente para poder conocer este tipo de procesos. Estamos hablando que la SIPROVAC, que es la Subdirección Nacional de Delitos contra la Propiedad, es quien emite esta certificación del documento que el día de ayer pusimos en conocimiento. ¿Qué tiene que ver eso con las vigilancias que se le haga a la prefecta de Pichincha, que realizó algún delito contra el patrimonio ciudadano, un delito contra la propiedad? Que nos digan de quién. Pero no puede seguir pasando que la única manera de poder encubrir la policía es que diga que esto es mediante noticias de fuentes humanas. Y ahora bien, que hagan comparación con otras personas. Tenemos el riesgo de fuga de la doctora Pavón en base a lo que se menciona que otras personas de su misma afiliación política o de sus mismas creencias políticas han salido del país. No nos olvidemos que la responsabilidad del usuario del sistema de justicia, de la persona procesada, es individual y jamás de ninguna forma puede llegar a ser comparada con lo que ha pasado en otros procesos. Es algo totalmente descabellado, ilógico, ilegal e irrazonable. Y porque además estamos viviendo, digamos, tiempos distintos, diferentes, si es que se ponen a comparar casos, porque si toman como referencia lo que usted acaba de citar, doctor Ron, estamos hablando de personas que ya tienen una sentencia, aunque esta no ha superado la etapa de casación. En el caso de la prefecta de Pichincha, recién ha sido convocada a juicio junto a Virgilio Hernández y Cristian González la semana pasada. Entonces, son dos etapas distintas que ni siquiera cabría una comparación. Totalmente. Además de que nosotros tenemos la certeza de que en algún momento ya la justicia va a actuar con libertad, porque no es posible que se pueda llegar a analizar un delito tan arcaico como la rebelión, que en nuestro ordenamiento jurídico no existen sentencias en donde se determine culpabilidad de una persona. Y más aún que se pretenda ser responsable en base a dos Twitter de toda una conmoción de carácter nacional. Que tengamos una vinculación directamente relacionada a la doctora Paola Pavón con cada una de las inconformidades de casi los 15 millones de ecuatorianos. Que deberíamos estar presos. Por favor, tenemos que Ron, utilizar un poco la sindéresis. A propósito de esto que usted acaba de mencionar, ¿cómo es que resulta que la prefecta de Pichincha está involucrada en este caso rebelión? De esa no hay una prueba gráfica, ni testimonial, ni nada por el estilo de que alguien le haya visto en las manifestaciones, en el arbolito, en la toma de la asamblea, en las marchas, etcétera. Mientras existe un proceso que ya ha sido cerrado por la quema de la Contraloría, no hay responsables, y mientras el propio movimiento indígena ha publicado en estos días un libro que habla de los testimonios de la rebelión de octubre. ¿Cómo es que termina siendo la prefecta de Pichincha la única procesada junto a sus dos otros compañeros por esta revuelta popular del año pasado? Eso es lo que realmente nos preguntamos todos, ¿no? Tenemos a las personas, a los dirigentes de los movimientos indígenas en libertad, publicando libros, defendiéndose igualmente de una investigación previa que tienen de forma libre, mientras que a la prefecta le encarcelaron 72 días. Es algo totalmente irrazonable, ilógico, incompatible con la lógica de contraste social. Nosotros tenemos que llegar a entender que el delito de rebelión tiene una complementariedad que tiene que ver con el legítimo derecho a la resistencia. Si el derecho a la resistencia entonces se puede llegar a acoplar con no estar de acuerdo
con cualquier tipo de decisión tomada por parte del Ejecutivo o de cualquier autoridad pública que me afecte, tengo entonces y merezco estar en la cárcel o ser amenazado con una pena privativa de libertad por dar mi opinión. Lo que sí podemos llegar a ver es que sí ha existido amenazas directas en el Twitter por parte de la señora, que en este caso se cree ya dueña de todo el Estado, ¿no? Donde le amenazó y le cumplió, porque le dijo, usted va a tener que dar cuentas a la justicia con una consigna directa hacia la doctora Paola Pavón. Entonces, ¿por qué no podemos llegar a pensar que esto es toda una orquesta diseñada tan solo para poder amedrentar a una persona que está realizando todas sus actuaciones en base a lo que nos dice la ley? ¿En dónde usted puede llegar a ver un acto ilegal de la doctora Paola Pavón cuando usted ve el extracto judicial cuando no ha tenido ningún tipo de investigación en su contra? Es una persona que se dedica a trabajar, y yo lo puedo decir porque he podido verificar lo que ella hace. Trabaja más que todas las personas que yo he podido observar dentro de las, siendo una autoridad pública. Es una persona que tiene un cariño hacia la provincia que tenemos que llegar a poder observar y a poder aceptar. Sea que nos caiga bien, sea que no tengamos la misma afiliación política, pero eso no le hace merecedora de una persecución constante. Si tenemos, y como lo había manifestado la propia doctora Pavón, los adversarios políticos no se encarcelan. Lo que se tiene que hacer es debatir, pero se debate con el derecho en la mano, con las leyes en la mano, con los resultados. Y ahora lo que podemos llegar a observar es que el régimen tiene miedo a una figura de una mujer de 37 años que no merece de ninguna manera poder llegar a estar hostigada todos los días. Permítanle defenderse como lo ha venido haciendo hasta este momento. No hemos creado ningún tipo de incidente dentro de ¿qué? De las presentaciones, ni tampoco ha habido una amenaza de que ha salido fuera del país, ni tampoco ha existido una falta con todo lo que tiene que ver con la utilización del dispositivo electrónico. Por favor. Dos preguntas. Para parar esta persecución. Dos preguntas en una, doctor Frey. La primera, además de lo que usted señalaba, de que ya se superó la etapa de la audiencia preparatoria y evaluatoria donde podría haber analizado estos elementos del juez, hay un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor del cambio de medidas a favor de la prefecta Pichincha, por un lado. Y lo otro, ¿qué es lo que van a hacer ustedes como defensa técnica de la prefecta? Bueno, acerca de las medidas, lógicamente, bajo el principio de convencionalidad, la presidenta de la Corte Provincial de Justicia en ese momento, muy valientemente, hizo utilización del contenido, sentido y alcance de esta resolución y la aplicó. Y otorgó, lógicamente, las medidas que en este momento se encuentran decurriendo a favor de la doctora Paola Pavón, porque lógicamente tenía una medida privativa de libertad. Ahora bien, lo que nosotros vamos a hacer como defensa es aspirar, primero, que el juez se pronuncie en derecho. Vamos a poner los argumentos que corresponda de forma textual. Hemos solicitado las certificaciones igualmente a la Fiscalía General del Estado acerca de esta documentación. Hemos solicitado a la Policía Nacional igual que nos certifique acerca de este documento, porque no tiene carácter de reserva, porque el proceso ya se terminó. Estamos indicando que la actividad de diligencia investigativa de la Fiscalía ya precluyó con su tiempo para poder investigar. Y tercero, nosotros lo que vamos a hacer igualmente es poner un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de estos hechos que se encuentran suscitando todo el tiempo en el país. De alguna forma para poder amedrentar a una persona que ya se encuentra en libertad y que ha cumplido con sus medidas. Aparte de eso, vamos a seguirnos preparando para la audiencia de juzgamiento. No nos atemorice de ninguna forma poder llegar a tener esta audiencia, porque sabemos que la luz de la verdad en algún momento va a brillar, porque tenemos la certeza de que vamos a tener una ganancia judicial en el momento oportuno, porque nuestros argumentos que hemos puesto en conocimiento de las autoridades judiciales son válidos, son totalmente legales, y además de eso se adecúan hasta con la doctrina determinada sobre el tipo penal de rebelión. El que, repito, en el Ecuador no hay una sola sentencia en contra declarando la culpabilidad de una persona. Doctor Freddy Ron, este acontecimiento que ocurre el día de ayer se da en medio de una serie de escándalos que por un lado involucran a un personaje que usted citaba en una de sus respuestas, a la ministra de Gobierno.
por el famoso reparto de los hospitales, una publicación que hiciera días atrás un portal digital ubicando a la señora Romo en el centro de un esquema de corrupción diseñado para repartir los hospitales, cosa que indigna a todo el país porque se trata de un tema extremadamente delicado en medio de la peor emergencia sanitaria que hemos vivido en nuestra historia. Han jugado con la salud de la gente, han jugado con el bienestar de los ciudadanos. Pero ocurre eso este fin de semana, se dan estos dimes y diretes entre la ministra y los representantes de este portal digital. Y por otro lado, ayer en horas de la mañana, el ex agente de policía Raúl Chicaiza dice que ha sido presionado por el gobierno de Moreno, por el señor Julio César Trujillo, por Santiago Cuesta, ex consejero presidencial, para involucrar a Rafael Correa y otras autoridades de su gobierno en el caso del supuesto secuestro a Balda. En medio de todo ese escándalo, en medio de toda esa vorágine de casos polémicos, vienen con este intento de cambiar las medidas sustitutivas en contra de la prefecta de Pichincha. Yo no creo en las coincidencias y menos aún con este gobierno que ha usado este tipo de cortinas de humo, esta suerte de caja china para ir tapando una cosa con otra. Esto se enmarca también en estos intentos de perseguir políticamente a los adversarios, doctor Ron. Mire, yo lógicamente soy un abogado especializado en materia penal. Yo observo tan solo lo que puedo llegar a contrastar con la ley y el Código Orgánico Integral Penal y las leyes vigentes. Sin embargo, lo que sí puedo llegar a observar son subterfugios legales que pueden ser aplicados bajo estos principios de persecución. Sin embargo, lo que yo sí puedo llegar a indicar de manera fehaciente es que nos encontramos hasta ya con solicitudes totalmente ilegales, con solicitudes que no existen dentro del Código Orgánico Integral Penal. En el momento que se están queriendo realizar, no es posible hacerlo por parte del presidente. En caso de que esto pasara, realmente nos encontramos en una inseguridad jurídica para todos los ciudadanos. Y esto es algo que yo le he venido insistiendo, debe ser preocupante para todas las personas que formamos parte del Estado ecuatoriano. Porque si podemos llegar a hacer una observancia de que la justicia puede llegar a funcionar de alguna forma tan solo por los hechos de hostigamiento, por la direccionalidad a cierto tipo de funcionarios, realmente es algo que no es legal y tampoco es lo más adecuado para personas que también están realizando actividades tan jurídicas como es la doctora Paola Pavón. Yo sí voy a solicitar que permitan ya y paren el hostigamiento hacia la doctora y más aún que se permita que se realice la audiencia de juzgamiento de manera tranquila, de manera legal y en los tiempos que establece la ley. Pronto vamos a poder saber la verdad, con las pruebas, con el desfile probatorio, con la evacuación de las teorías del caso, y vamos a poder saber qué pasó realmente. Mientras tanto, no podemos llegar a contaminar de tanta desinformación a la ciudadanía. Y eso es lo que tenemos que llegar a entender. Demos la apertura, que la justicia sea una justicia pronta, oportuna, sin dilaciones, pero que actúe en libertad. Lo que usted está diciendo, doctor Ron, es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que lo que hoy están haciendo con Paola Pavón, con Virgilio Hernández y con Cristian González, mañana puede revertirse quizás en contra de otras personas que probablemente estén en la orilla contraria, y que es lo más insano posible para un Estado democrático utilizar al sistema judicial para perseguir adversarios políticos. Así es. Mire usted, si nosotros el día de hoy estamos teniendo un debate ideológico, un debate comunicacional, estamos teniendo una entrevista, poniendo nuestros puntos de vista acerca de ciertas situaciones, ¿somos merecedores de poder estar investigados por esto? ¿Somos merecedores entonces de que nosotros podamos llegar a tener una amenaza de privación de libertad por dar nuestras opiniones? Eso es lo que debemos tener entonces, temor para la ciudadanía. De cualquier persona que pueda llegar a expresarse, pueda llegar a estar en la cárcel. Y eso es lo que tenemos que llegar a cuidar como ciudadanos y también como profesionales del derecho. 8:02 a.m. Le agradecemos al doctor Freddy Ron. Él es el abogado que representa a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, dentro de este caso
denominado rebelión. Punto Noticias. Aquí se escuchan bien las noticias.